Licenciatura en Pedagogía. Asignatura Taller de Comunicación Educativa. Licenciada Erika Janet Enríquez Prieto. Unidad 1, Comunicación Educativa. Presentan Daira Judith Cruz Cruz, Cristi Judith Calderón Díaz, Anaí Vaca González. Comunicación y educación. ¿Qué es comunicación? ¿Para qué educación? De las pedagogías exógenas o endógenas, transmisión, persuasión y dialógica. ¿Qué comunicación para qué educación? Comunicación que persigue logros educativos. Constituye un proceso en el cual se estructura la personalidad del educando mediante lo que recibe. Incorporación de las TICs, pedagogía de la comunicación, comunicación en expansión, diálogo y expresión. Comunicabilidad en educación. Esta cuenta con diversas características como una postura abierta entre el emisor y el receptor para lograr un clima de entendimiento. La bidireccionalidad del proceso para que fluyan los mensajes en ambos sentidos. La moralidad en la tarea para rechazar tentaciones de manipulación. Y por último, la interacción. Esta debe de ser de institución hacia docente, de docente hacia educando, de educando hacia el contexto y hacia los medios y materiales. Pedagogía exógena. Es la educación que pone énfasis en los contenidos y en los efectos. Estos se plantean desde fuera del destinatario. Aquí el educando es visto como objeto de la educación. Educación que pone énfasis en los contenidos. Educación tradicional. Está basada en la transición de conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor al alumno. Su objetivo es que el educando aprenda. Emisor. Es siempre quien educa, quien habla, prescribe, norma, pone reglas, escoge contenidos, es quien sabe, es el sujeto del proceso. El receptor es quien es educado, quien recibe, quien escucha, es el que no sabe y es el objeto del proceso. La educación que pone énfasis en los efectos. Ingeniería del comportamiento. Consiste en moderar la conducta de las personas con objetivos previamente establecidos. Su objetivo es que el educando lo haga. No favorece la interrelación, la integración ni la capacidad de analizar la realidad. No promueve la participación, autogestión o toma de decisiones. Tiene un efecto domesticador. La pedagogía endógena. Esta nos hace referencia a lo que se produce en el interior, es decir, se centra en la educación que pone énfasis en el proceso. El educando es el sujeto de la educación. Educación que pone énfasis en el proceso. Destaca la importancia del proceso de transformación de la persona y las comunicadas. No se preocupa tanto de los contenidos a ser comunicados ni de los efectos en términos de comportamiento. Cuando de la interacción dialéctica entre las personas y su realidad, del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social. Su objetivo, que el sujeto piense. El grupo es la célula educativa básica.
El eje es el grupo educando. La educación es un proceso permanente. Tiene compromiso social. Educación liberadora o transformadora. Exalta los valores comunitarios, la solidaridad y la cooperación. En las siguientes tablas se ve reflejado cada una de las pedagogías. Es aquí como podemos basarnos para encontrar la manera de intervenir en el aula. Ahora, para entender más acerca del tema, daré un ejemplo acerca de una intervención tanto de la pedagogía endógena como de la pedagogía exógena a través de la transmisión, la persuasión y la comunicación. El tema sería el cuento. Con la pedagogía exógena sería encargar al alumno que lea un cuento específico, explicar al alumno las partes del cuento, las características, cuáles son los personajes, cuál es el inicio, el desarrollo y el cierre, además el tipo de texto que es. Después, el maestro encarga al alumno que realice su propio cuento, pero con las características que él decida. ¿Por qué de esta manera? Porque en la pedagogía exógena, la educación pone énfasis en los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Los contenidos van a ser la transmisión del conocimiento, en este caso, el maestro explicando las características y partes del cuento. Así como también, al encargar al alumno que lea un cuento en específico, estamos viendo cómo se desarrolla el papel del docente, que siempre es quien educa, habla, prescribe, pone las reglas, escoge los contenidos, es decir, es quien sabe. Después, al encargarle al alumno que escriba su propio cuento, pero con las características que el maestro decida, estamos viendo una educación que pone énfasis en los efectos, es decir, que consiste en modelar la conducta del educando, ya que se está encargando un cuento con las características específicas que el maestro decida sin que el educando tenga gran participación. Y la pedagogía endógena sería poner un cuento interactivo al grupo, comentar qué les pareció el cuento, qué les llamó la atención, cuál es su personaje favorito, qué reflexión les deja y si le cambiarían algo. Después, el alumno realizará un pequeño cuento usando su imaginación y creatividad, incorporando su personaje favorito. Y por último, lo compartirá con el grupo. Se eligieron estas actividades ya que este tipo de pedagogía pone énfasis en el proceso. Esto se refleja al comentar después de ver el video del cuento lo que los alumnos les llamó la atención, lo que los hizo reflexionar o si le cambiarían. Con eso estaríamos cumpliendo con el objetivo, que es hacer que el sujeto piense o reflexione, así como también que participe, lo cual forman parte de las características principales de este tipo de pedagogía. Así como también al dejar que el alumno realice su propio cuento incorporando su personaje favorito, estaríamos estimulando la creatividad, además de que el alumno va a desarrollar sus capacidades intelectuales y de conciencia, y ahí estaríamos cumpliendo con el objetivo, que es que el sujeto piense. Así como también estaríamos estimulando la interacción con el grupo, al compartir el cuento con sus compañeros.